Pues muy buenos días, aquí estamos. Soy Ana Lancho, la directora del Hospital de Día Lachman, y estamos en un nuevo taller, un monográfico, como lo llamamos, para saber un poquito más. Y esta vez va a ser sobre trastornos de alimentación. Para ello tenemos aquí con nosotros a un profesional que, a mí me hace ilusión especial en presentarle. Primero, sobre todo, buenos días, César. Encantada de que estés aquí impartiendo este taller con nosotros, porque creo que eres una de las personas que más sabe de trastorno límite, de trastorno de la alimentación. Llevas ya muchos años trabajando y digo que me hace especial ilusión porque, hace 20 años, por lo menos, o 21, eso significa que ya tenemos unos años, yo más que tú, estuviste con nosotros en el Hospital de Día como terapeuta ocupacional, y la verdad es que hemos seguido manteniendo la relación porque, la verdad es que fue muy agradable tu estancia en el hospital y yo creo que todos aprendimos un poco todos de todos. Ya digo, hace 20 años que ya ha pasado mucho tiempo. Yo te voy a presentar. César Pérez Franco es diplomado en terapia ocupacional. Ahora mismo es terapeuta ocupacional en el Hospital Universitario Santa Cristina, en la unidad de trastorno de conducta alimentaria. Es docente también en el máster de trastorno de alimentación de la Universidad Europea y es experto también en intervención en ansiedad y estrés de la Complutense. Es más cosas porque es también coach y tiene un montón de cursos y un montón de currículum, y todo él, la verdad es que yo creo que muy bien aprovechado. Así que, una vez presentado, te dejo a ti solo con el taller y espero que tú disfrutes contando todo lo que nos vas a contar y que todos los oyentes puedan también aprender mucho de ti. Cuando quieras, César. Pues muchas gracias, Ana, por tu cariñosa presentación. Igualmente, yo me siento con un vínculo muy especial hacia el Hospital de Día, ¿no? Porque hacia el Hospital de Día Lachman, ¿no? Y también agradecimiento, ¿no?, a la Asociación La Barandilla y a la radio que me está dando esta oportunidad, ¿no?, para poder expresarme y poder contar un poquito lo poco o mucho que sepa del trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, este Hospital de Día Lachman fueron los primeros que creyeron en mí, ¿no?, más terminar mi título siendo jovencito, y eso dice mucho de ellos como Hospital de Día y, cómo no, también del trato y el tratamiento que dan a sus chicos que van y sus chicas que van al Hospital de Día, ¿no? Entonces, pues dicho esto, en la formación que estaba diciendo Ana, en realidad siempre mi afán es intentar saber más para poder dar un mejor trato y un tratamiento a las pacientes. Perdóname que hable en femenino porque es la población más predominante en esta patología que estamos hablando hoy. Es verdad que, de hecho, me parece una patología tan interesante entender desde el punto de vista científico que incluso estoy haciendo la tesis doctoral con este tema, ¿no?, para poder investigar, saber, conocer y intentar analizar un poco los vericuetos de esta enfermedad, ¿no?, tan complicada, ¿no? Yo muchas veces también he tenido el privilegio, ¿no?, de poder haber trabajado con trastornos de la conducta alimentaria desde la adolescencia, ¿no?, de pacientes con adolescentes hasta ahora mismo, ¿no?, que estoy hablando, y aprovecho para hablar del Hospital de Día del Hospital Santa Cristina, ¿no?, que somos de la Comunidad de Madrid y somos una unidad de referencia para toda la Comunidad de Madrid. Es decir, cualquier persona que esté viviendo en la Comunidad de Madrid puede venir y puede ser susceptible de ser derivada a este centro, ¿no? Es una unidad para mayores de 18 años, tengo que decirlo, y es un tratamiento voluntario. Y aquí, por si os interesa, se viene a través de los psiquiatras de zona, ¿no?, los centros de salud mental. Os hacen una canalización aquí y entonces se hace una evaluación y se empieza el tratamiento, ¿no? Evidentemente, desde donde estoy hablando, aquí trabajamos como Hospital de Día que somos, las chicas vienen vienen 5 días a la semana, 8 horas al día, con lo cual también esto nos habla de la gravedad, ¿no?, de lo que estamos hablando, de lo que quiero compartir con vosotros, ¿no? Porque para personas que tienen menos gravedad, pues están los centros de salud mental, donde tienen sus citas individuales,
incluso hay programas específicos en centros de salud mental. Luego está el hospital de día, que es como esa zona para las pacientes que están más graves, ¿no? Y necesitan un tratamiento más intensivo, que de hecho yo aquí incluye la parte del comedor, que ahora os hablo de esto para un poco entender, ¿no?, el tratamiento que estamos dando. Y luego estarían los hospitales de agudos, ¿no?, que es donde es cuando la gravedad de la persona está en riesgo su vida, o por un bajo peso, o por una descompensación, ¿no?, de muchos síntomas, pues hay que hacer un ingreso, ¿no? Y luego también están las UMES, que son las unidades de media estancia, que son para pacientes que para un ingreso de meses, donde viven y conviven allí durante un tiempo más prolongado. Entonces, dicho esto, yo me circunscribo en el hospital de día, que está un poco, como os he dicho, está entre la unidad de ingreso y las consultas externas, ¿no? O incluso aquí, porque ahora actualmente estamos abriendo un nuevo recurso dentro del Hospital Santa Cristina, ¿no?, en colaboración con el hospital, con la clínica de TCA del Gregorio Marañón, en donde son para casos de gravedad intermedia, ¿vale?, que no son ni pacientes que con una vez a la semana o una vez en citas individuales, ni tan grave como para el hospital de día, ¿no? Entonces está creando esa subunidad, ¿no?, donde podemos ver a pacientes que vienen con menos intensidad de tratamiento, pero es un poco más intensivo que los centros de salud mental, donde tienen las citas que tienen y van cuando les asigna el psiquiatra, ¿no? Aquí el tratamiento, al ser ahora, la cantidad de personas que estamos trabajando aquí dice mucho de la dificultad de la patología, ¿no? Porque muchas veces, además, yo siempre que voy a hacer algo divulgativo pregunto a nuestros pacientes, ¿no?, ¿qué quieren dar a conocer, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Y muchas veces siempre la contestación es esa, ¿no?, como que la gente se dé cuenta que puede haber más allá de la apariencia, ¿no?, más allá del cuerpo o más allá de lo que comen o no comen, ¿no?, porque esa es la punta del iceberg, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la sociedad se queda más con esa parte, ¿no?, la parte visual, que es lógico, ¿no? Yo lo que veo de una paciente en este caso sería o su extrema delgadez o que no come, y entonces desde ahí es donde me relaciono con esa persona y donde la gente entiende que el trastorno está ahí, ¿no? De hecho, evidentemente los criterios médicos, ¿no?, de diagnóstico hacen referencia, ¿no?, a las conductas, ¿no?, tanto en anorexia como bulimia, como trastorno por atracón, tiene que ver mucho con las conductas que hacen respecto a la comida, con el miedo a ganar peso o la pérdida de control respecto a los atracones o las purgas, ¿no?, vómitos o ejercicio compulsivo o lo que hagan, ¿no? Entonces, desde ahí es verdad que, si me perdonáis, es un criterio médico hecho desde las conductas, ¿no? Pero la patología va mucho más allá, ¿no? Detrás de todo eso hay unos motivos, detrás de eso hay unos dolores de vida, ¿no?, para mí, y sin ser científico, ¿no?, para mí es una fractura en el alma, ¿no? Estas pacientes que ya son mayores de edad, ¿no? Ahora mismo incluso tenemos una paciente con 54 años, ¿no? Y esto habla mucho de la gravedad, ¿no? Y aquí no nos gusta usar la palabra cronicidad, ¿no?, porque la cronicidad es como algo que ya no se va a cambiar, ¿no? Nosotros siempre abogamos por ese creer, ¿no?, en la persona, ¿no?, que hay detrás de esa patología, donde hay mucho sufrimiento y donde hay que ayudarles, ¿no?, a poder encontrar sus propios motivos, ¿no? Nosotros desde fuera no somos nadie, ¿no?, para decir lo que le pasa a las personas, ¿no?, sino que es como un ejercicio de autoconocimiento, exploración interior, para poder llegar a comprender y conocer los vericuetos de sus dificultades, ¿no? Porque al final, si no, nos quedamos con esta foto inicial que os decía, ¿no?, que los vamos a valorar simplemente por la sintomatología que hacen y por el miedo a engordar, ¿no? Que además, visto así, ¿no?, esta paciente, por ejemplo, que os digo, ¿no?, que, bueno, podría ser de 54 años, pero tenemos de 30, en fin, en donde ya la enfermedad no tiene que ver con un aspecto funcional, ¿no? Es que quieren ser modelos, no, eso a lo mejor la adolescencia, ¿no? Que ahora os hablaré un poquito más del recorrido, ¿no?, del trastorno, pero cuando una persona ya es mayor, ¿no?, y sigue, ¿no?, cuando le preguntas, oye, ¿pero y por qué tienes los síntomas? ¿Qué quieres, ser modelo? ¿No? No. ¿Qué quieres? No sé, llevarte mejor con las chicas. No. ¿Conseguir un trabajo? No. Es algo más existencial, no tiene que ver ya con una función, ¿no?, que es para conseguir algo, sino que tiene que ver más con aplacar esos dolores, para también una especie de autorregulación emocional, que es un aspecto muy importante también en este tipo de patología, ¿no? Entonces, como os decía, ¿no?, en el hospital de día, tratamiento, trabajamos en un equipo transdisciplinar, ¿no?,
porque cada uno de nosotros tiene una visión del paciente, es una perspectiva, ¿no? Esto es como que vemos al paciente en medio, ¿no? Y todos los profesionales estamos alrededor de él, donde cada uno desde su perspectiva ve una parte del paciente, ¿no? Si yo estoy viendo el boli, bueno, el boli estoy viendo esta parte, igual que vosotros, pero estáis viendo desde el otro lado, ¿no? Pero alguien que está viendo desde abajo, el bolígrafo, la visión de su bolígrafo va a ser otra. Y el que está mirando desde arriba ve otra. Pero entre todos podemos hacer como si fuera una imagen 3D con la mirada de todos los profesionales, ¿no? Entonces, entre todos podemos hacer el puzzle más amplio, ¿no? Entonces, para ello, pues tenemos auxiliares de enfermería, que son fundamentales, ¿no? Son las que están en el comedor terapéutico, ¿no? Que es el sitio como más complicado para ellas, ¿no? Es una situación muy difícil, ¿no? Entre otras cosas, ¿eh? Luego también está la enfermería, ¿no? Que son las portadoras, ¿no? Y las que se encargan del cuerpo físico, ¿no? Y que hacen con ellas también grupos, ¿no? Y que tiene toda esa parte más fisiológica del paciente. Luego tenemos a un nutricionista, ¿no? Fundamental en este tipo de tratamientos, la labor del nutricionista. Luego tenemos también, bueno, terapeuta ocupacional, que aquí presente, y luego también hay psicólogos clínicos y psiquiatras, ¿no? Y la coordinadora, que es la doctora Z, es la que nos coordina a todos, porque si no esto sería un poco a veces una jaula de grillos, ¿no? Hace falta también una persona que nos coordine un poquito todo esto, ¿no? Es verdad, tenemos un equipo, si os digo, ¿no? Por la mañana tenemos, es un perfil más anoréxico, y aquí las pacientes hacen el desayuno a media mañana y comen, y luego por la tarde viene otro equipo distinto con los mismos profesionales que os he dicho, y entonces es el perfil más bulímico y el trastorno por atraco. Y esto está diseñado así porque por la tarde es cuando son más frecuentes los atracones, ¿no? Entonces se hizo esa disposición de horario porque así, mientras está en el hospital de día, ya estás haciendo una prevención ante los síntomas, ¿no? Porque están aquí, ¿no? Y los pacientes de la tarde meriendan y cenan. Aquí tenemos una visión muy humanista del ser humano, ¿no? No solo, como os decía, no solo estamos enfocados, ¿no? A los síntomas, porque los vemos como una expresión de uno mismo, aparte de, bueno, la parte más fisiológica y todas estas cosas, ¿no? Pero por la parte que me toca, para mí los síntomas son una expresión de algo, ¿no? Y entonces hay que intentar ayudar al paciente para que encuentre los motivos, ¿no? Y luego tenemos también un modelo muy sistémico, ¿no? Las familias son fundamentales, ¿no? En todo esto. Seguro que luego la siguiente ponente, ¿no? Familiar, ¿no? Seguro que sabe de la gran importancia que tiene, ¿no? La familia, ¿no? Y la familia aquí se le ve no como desde los vínculos, ¿no? Desde las relaciones que establece, no desde cuidar a su hijo, cuidar a su marido, ¿no? Cuidar a sus padres, ¿no? Si el paciente es el padre o la madre que está aquí, ¿no? Sino un poco ese trabajo vincular, y ahí pues tenemos aquí a la coordinadora, que es experta en sistémica, y la psicóloga clínica, Pilar Vilariño, que son las que hacen grupos multifamiliares donde vienen los pacientes, vienen los familiares, vienen amigos, pueden venir parejas, ¿no? Y está abierto, sobre todo esta parte, ¿no? Como esta que estoy como más para entender, ¿no? Porque al final todo pasa por entender, ¿no? Y entender no es fácil porque, por lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en anorexia, ¿no? Donde los índices de masa corporal, ¿no? Son muy bajitos. A veces a las familias es difícil trascender la mirada, ¿no? Que no sea solo el tamaño corporal, ¿no? Y al final es como que hay una obligación, ¿no? No puedes dejar de mirar esa preocupación, ¿no? Por la vida de tu hija o tu familiar, ¿no? Por su estado fisiológico, y entonces cuanto más miras la parte fisiológica y la preocupación, menos ves a tu hija, ¿no? Porque al final es muy preocupante, ¿no? Entonces es muy importante ese trabajo con las familias, ¿no? Entonces, bueno, ya es verdad que, pues como os decía, ¿no? Como he trabajado con ellas desde cuando en la adolescencia, es verdad que en la adolescencia, pues el trastorno alimentario tiene una función como más funcional, ¿no? Desde terapia ocupacional entendemos eso, ¿no? Como las ocupaciones, ¿no? Lo que uno realiza en la vida, ¿no? Dice mucho de esa persona, ¿no? Y entonces cuando uno no siente que tiene estrategias necesarias como para ser una buena amiga, ¿no? Como para ser atractiva, ¿no? Si quieres ser atractiva para un chico, para una chica, para lo que tú quieras, ¿no? Y no tienes estrategias, se puede llegar a pensar, oye, espérate, pero si yo tengo otro cuerpo, igual desde ahí soy más gustable, ¿no? Me van a llamar más mis amigas y a lo mejor los chicos me van a mirar más, ¿no? Entonces
en esa adolescencia, que además es una fase como muy complicada de la vida, ¿no? Donde está todo el mundo pendiente de su cuerpo, los chicos con los suyos, las chicas con los suyos, las chicas miran a los chicos, los chicos a las chicas, bueno, en fin, es una especie de revolución hormonal y de revolución de vida, ¿no? Donde es verdad que si no hay una buena base, ¿no?, de autoestima y ya ha ido creciendo, cuando creces bien por dentro, pues la sobrepasas, ¿no? Pero si ya hay ciertas fragilidades, no debilidades, ¿no? Esto es una cosa que confunden mucho ellas, ¿no? Cuando hay ciertas fragilidades, ¿no?, en el desarrollo, luego para enfrentar esas cosas puedes llegar a pensar como un pensamiento mágico, ¿no? Oye, pues con un cuerpo delgado seguro que me va mejor, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a utilizar el cuerpo o los síntomas para conseguir algo. Y es verdad que si luego eso se va enquistando en el tiempo, entonces al final cada vez le das más funciones, ¿no?, al trastorno y al final se convierte en tu identidad, que es la parte como que ya es la más, es ya más complicada, ¿no? Como ya les preguntas, lo que decía antes, ¿no?, ¿para qué tienes síntomas? Pues no hay un porqué en concreto, porque es verdad que no es que ya no hay una función, ¿no? Ya es otra cosa, es un calmador, está inserto en la rutina, ¿no? Está como automatizado, ¿no? Entonces ya los motivos no están ahí, no, bueno, sí, es que tengo miedo a engordar, luego tengo una distorsión, pero ¿qué es la distorsión, no? Yo como terapeuta ocupacional, nosotros terapeutas, hablo de eso porque es lo que soy, ¿no? Pues trabajamos en las áreas ocupacionales, ¿no? En la productividad, en la vida, en el rol social, ¿no? En el juego, ¿no? Y es verdad que sobre todo es muy importante, por ejemplo, ¿no?, cuando hablas con alguien, o cuando hago de las evaluaciones, ¿no?, desde el ocio, ¿no?, el ocio y las aficiones, me parece como algo fundamental de explorar, ¿no?, con estas personas, porque al final el ocio es algo libre de hacer o no hacer, porque no es ni te da dinero, y además, de hecho, el gusto está en hacerlo, no en el resultado, ¿no? Hombre, si metes un barquito y tal, y de repente dentro de una botella, ¿no?, y de repente el barquito se pone bien, pues eso te da la sensación de logro, ¿no? Pero lo importante es lo que te genera, lo que te hace sentir eso, ¿no? Y entonces ellas muchas veces el ocio es esa parte como más complicada para ellas porque no hay un que me gusta, ¿no? Cuando al final dedicas tu vida al trastorno, no dedicas tiempo a interesarte por ti, ¿no?, a saber cuáles son los motivos de por qué haces las cosas, ¿no? Y al final, como no hay no diríamos terapeutas, una abolición propia, al final los motivos se los preguntas a los demás. Oye, ¿cómo hago esto? ¿Y qué quieres hacer, ¿no? Y al final necesitan al otro que les diga para ellos saber cuál es el rumbo de su vida, ¿no? Yo, una pregunta que les hago en las relaciones cuando me dicen que han estudiado, pues imaginaros, ¿no?, pues derecho, ¿no? Perfecto, ¿no? Derecho es una carrera muy interesante. Pero la parte más importante, porque ellas, por ejemplo, ya cuando el trastorno ya está instaurado, ocupacionalmente de foto, entendedme por foto, lo tienen. Pueden estar casadas, pueden tener hijos, pueden tener pareja estable, pueden tener un trabajo, ¿eh? Y claro, la pregunta no es si estudias, trabajas, ¿no?, sino cuál es el motivo por el cual estudias, cuál es el motivo por el cual trabajas, cuáles son los valores que hay detrás de todo eso, ¿no? Yo muchas veces, oye, que eres abogada, bien, ¿y por qué? ¿Qué sentiste cuando te dieron el título, no? ¿O por qué? ¿Qué hay detrás de ser abogado, no? Entonces hay algunas, porque también es importante hacerlas ver, ¿no? Esos valores interiores, ¿no? Eso que os decía que debajo del trastorno están ellas esperando a ser conocidas y poder ser exploradas y expresadas para poder crecer, ¿no? Bueno, pues claro, algunas dicen, oye, pues yo quiero ser abogada por el principio de justicia, ¿no? Porque me parece que la justicia es importante, porque quiero ayudar a los demás, ¿no? Entonces vas explorando toda esa parte que además al paciente le da una lectura sobre sí misma de que hay cosas que están bien ahí dentro, ¿no? Por mucho que haya desesperanza, ¿no? Y yo se lo digo porque hay que trabajar mucho con la honestidad, ¿no?, y decir las cosas como son, ¿no? Esa necesidad de vivir siempre está, esa nunca se pierde, ¿no? Hoy lo digo, esta persona, ¿no?, con 30 años, o de 50, o da igual, o con 18, ¿no? Si vienes al hospital del día de hoy y estamos hablando, es porque el instinto de supervivencia lo tienes, mínimo. Y algo bueno has tenido que hacer con la comida, con la bebida, si no, no podríamos estar hablando tú y yo. Con lo cual, siempre hay un sitio donde agarrarse en la vida, siempre lo hay. Y si no, hay que ayudarles a explorarlo, pero si están con nosotros es porque hay ese pulso vital, ¿no? Pero hay que ayudarles a fomentarlo, a hacerlo crecer, a verlo, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Pues alguna vez me dice, pues no, yo estudio Derecho pues porque me lo han dicho mis padres.
o porque mi padre es abogado, ¿no? Eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? Ojo, pero sí que habla de la importancia de la familia o de seguir el legado familiar o, en el caso de algunas pacientes, y entenderme que siempre es una generalización excesiva y por tanto es injusta, el que lo hago porque me lo han dicho, ¿no? Como me lo han dicho, pues yo lo hago y quedo bien con mis padres, pero eso a ti no te genera un bienestar, una sensación de logro, ¿no? Porque incluso muchas veces este mito, ¿no? Como de la inteligencia, ¿no? De las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria está fundada o sea, en el fondo no es porque sean más inteligentes, ¿no? Pero yo siempre lo pienso, ¿no? Digo, si yo fuera adolescente y me da mucho miedo la vida, me da mucho miedo las relaciones, me da mucho miedo la vida en general, los estudios es un refugio muy interesante. Entonces, cuidado cuando tengamos a una persona que es súper estudiosa, que incluso más, fíjate que no ha parado ni para comer y sigue estudiando y menudas notas saca, ¿no? Aunque evidentemente eso es algo muy bueno y en esta sociedad se valora mucho, pero cuidado, lo que estamos hablando, la significación. ¿Por qué está estudiando tanto? ¿Porque le gusta? Perfecto. ¿Porque el día de mañana que es un buen profesional? Perfecto. Pero si está estudiando porque le da miedo los compañeros, porque no tiene amigos, oye, porque les pueden estar acosando en el colegio, ¿no? Entonces los estudios es un refugio donde además los padres a lo mejor pues no se van a preocupar porque no quedes el fin de semana porque, oye, qué bien que estás estudiando, ¿no? Entonces, yo creo lo que os quiero transmitir es que detrás de las fotos aparentes, ¿no? Puede haber mucho sufrimiento y mucho dolor, ¿no? Y en esa prevención primaria, que es el mejor tratamiento, ¿no? Es como observarlo, tener el ojo puesto en eso, ¿no? O sea, cuidado, ¿eh? Si tenemos a un familiar o a alguien que estudia mucho, que tal, que aparentemente su vida le funciona muy bien, porque detrás de eso puede haber grandes dificultades, ¿no? Entonces, es una parte como muy fundamental en adolescentes. Luego, cuando son adultos, igual. En esta sociedad se valora mucho a alguien que trabaja muchas horas, e incluso a mira, fíjate la cantidad de horas que le echan, no para comer, y además está delgada, y además, ¿no? Y además, claro, y además ese trabajo incluso te pueden ascender, ¿no? Pero en el fondo no es porque seas un gran trabajador, sino porque a lo mejor hay unos comportamientos más obsesivos, porque el perfeccionismo, ¿no? Tan clásico de las personas con trastorno de conducta alimentaria, todo eso hace que al final, desde fuera, y la sociedad además nos refuerce ese tipo de conductas cuando a lo mejor esa persona está sufriendo muchísimo porque no lo hace desde el deseo, lo hace desde una exigencia autoimpuesta que habrá que ir viendo de qué está hecha, ¿no? Entonces, me parece como muy importante, ¿no? Desde esta parte que digo de las ocupaciones, ¿no? Porque pueden estar como con una rutina muy bien establecida, con un funcionamiento maravilloso, pero en el fondo puede estar un dolor muy grande, ¿no? Y ahí es donde hay que tener esa sensibilidad especial, ¿no? Y hay que ir desmontando todo eso para que se conozcan y a partir de ahí que uno juegue en la vida lo que quiere jugar, ¿no? Tanto en las aficiones como en el trabajo, porque al final es verdad que todos sabemos que si uno trabaja en algo que te gusta, eso te va a ir bien, ¿eh? Por lo menos en tu forma de sentir, ¿no? Pero cuando uno ese trabajo no es significante para ti, sino que simplemente es una obligación, la gente se quema enseguida, ¿no? El famoso burnout aparece enseguida, la gente, entre muchas comillas, normal, ¿eh? Entonces es importante que lo que hagamos esté imbricado en lo que somos y lo que hagamos sea una expresión nuestra, ¿no? Para mí esa es la verdadera ocupación, ¿no? Pero que nos pasa a todos, ¿no? Y ahí no tenemos que pensarlo, ¿no? Pues esos trabajos que no nos gusta o quedar con alguien que no nos... pues bueno, pues bien, o sea, no pasa nada, pero cuidado porque si todo está hecho perdóname la expresión, como de un postureo, un trabajo en esto porque queda bien, pues entonces al final eso está abocado al fracaso, ¿no? Y en pacientes con trastorno de conducta alimentaria, pues puede estar ocultando, ¿no? O sea, es como una estrella luminosa, pero en el fondo hay una oscuridad muy profunda, ¿no? Entonces, la otra parte que no me quiero ir de aquí sin poder también comentar es la parte del cuerpo, ¿no? Porque a mí me parece que es fundamental, además de hecho en todos los criterios clínicos, ¿no? Los criterios diagnósticos, tanto en anorexia como en bulimia, la parte de la preocupación, ¿no? El miedo a engordar o la distorsión de la imagen corporal es fundamental, ¿no? Y detrás del cuerpo, ¿no? Y detrás de esa forma corporal, ¿no? Hay como muchas, aquí también, ¿no? Hago con ellas, ¿no? Trabajos corporales, ¿no? Yo no puedo entender un tratamiento de trastorno de conducta alimentaria si el cuerpo no está en el tratamiento. Pero no porque hablemos del cuerpo, ¿no? Sino el terapeuta ocupacional siempre entiende como que el hacer cosas te moviliza el cuerpo moviliza la emoción y la emoción moviliza lo cognitivo.
cuando a lo mejor los psiquiatras y los psicólogos en general, ¿no? Es desde lo cognitivo, el terapeuta ocupacional intenta entrar desde la acción, moviendo el cuerpo, ¿no? O hago técnicas psicodramáticas poniéndonos de pie, representando obras de teatro, dramatizaciones, role-playing, ¿no? Donde, o incluso, no sé, da igual, o como si estamos haciendo una vasija de barro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si os pongo un ejemplo para que se entienda esto, ¿no? Por ejemplo, yo, esto del tema de los mandalas, que es un clásico, ¿no? En la salud mental, a mí los mandalas, por ejemplo, con anorexia, con un perfil muy perfeccionista, me parece que es favorecer el trastorno. ¿Por qué? Porque estamos dando una actividad que puede favorecer un perfeccionismo, ¿no? Si yo les proporcionamos un mandala de estos que está muy bien, es simétrico por definición y está bien hecho, y les damos unos lápices de colores muy bonitos, estamos favoreciendo ese perfeccionismo, ¿no? Entonces, el terapeuta ocupacional, en diferencia con lo que sería, vamos a hacer manualidades, es, espérate, yo quiero que esto sea terapéutico, entonces, a una paciente muy perfeccionista, lo que voy a hacer es darle un mandala, pero lo va a hacer con la mano no dominante y además con acuarela, ¿no? O con los ojos cerrados, o sea, quiero decir, es como provocar un cambio, por eso se llama terapia, ¿no? O sea, no, porque a veces, sin querer queriendo, podemos estar favoreciendo de ciertas formas que no ayudan a la persona, pero estamos haciéndolo utilizando el cuerpo, ¿no? Entonces esa persona no es que está hablando del perfeccionismo, que es como alguien desde otras profesiones, sino que es que está haciendo una actividad donde ese perfeccionismo lo vamos a poner a prueba, va a surgir la frustración, es decir, vamos a provocar una situación intermedia donde va a haber cierta emoción y no va a ser tan grande como para que se nos dispare la emoción, sino que es una situación intermedia, entonces podemos estar hablando de lo que está pasando, podemos hacer cambios en la acción, ¿no? Por eso me parece que la parte del cuerpo es fundamental. Aquí también poner un preaviso, ¿no? Con un warning, ¿no? Así como en los coches, en donde es muy importante el contacto físico con las personas con trastorno de conducta alimentaria, porque el cuerpo lleva con nosotros desde que nacemos. La cabeza cuando nacemos todavía no está muy hecha, ¿no? Necesitamos a alguien que nos cuide, que nos proteja, porque si no, la liamos parda, ¿no? Pero el cuerpo ya está hecho. Entonces, cualquier experiencia sensorial queda inscrita en nosotros, aunque la palabra todavía no esté, ¿no? Y hay muchas personas con trastorno alimentario donde el cuerpo ha sufrido, ¿no? Ha sufrido mucho y ha sufrido de maneras muy, muy terribles, ¿no? Y otras no tanto. Pero, por ejemplo, ¿no? También se da mucho, ¿no? En situaciones donde el paciente se ha metido con su cuerpo, ¿no? En el colegio. Entonces, claro, el cuerpo no va a ser vivido como bueno, porque por culpa, con comillas, por culpa del cuerpo se metían contigo, ¿no? Y entonces declaro al cuerpo culpable, ¿no? Y al final el cuerpo es portador eso, ¿no? Es portador de nuestra historia, ¿no? Es portador de nuestros daños, de nuestras experiencias, ¿no? Y entonces siempre hay que tener mucho cuidado con trabajar con el cuerpo, el acercamiento físico, el contacto, ¿no? Porque para ellas puede significar muchas cosas. Para todos, ¿no? Que alguien te dé la mano significa cosas, no es neutro, ¿no? El contacto físico, ¿no? O la mirada nuestra, ¿no? Tanto de aprobación como de desaprobación. Entonces, el trabajo corporal en pacientes con trastorno alimentaria, bueno, como os decía, ¿no? Como que no entiendo un tratamiento sin que el cuerpo forme parte de la ecuación, ¿no? Y bueno, en la distorsión podríamos hablar de muchas cosas, porque es un tema como muy complejo, ¿no? Porque, bueno, más allá que evidentemente, ¿no? Lo que dicen los libros es que la distorsión es que te ves de un tamaño que no tienes, que te ves más gorda de lo que eres, ¿no? Pero poder hablar en eso es bastante complejo, ¿no? Si saldría un poquito ahora de lo que es el contexto de esta exposición, ¿no? Pero es su verdad, es su verdad. Esta es la parte como que es más importante y que nosotros trabajamos mucho con ella, ¿no? Hay que trabajar mucho con su verdad, no con la nuestra, ¿no? Porque desde fuera, claro, es que te falta esto para estar bien, es que tienes que comer mejor, o sea, podemos darle muchas vueltas, ¿no? Pero su verdad es que yo me veo gorda y me veo exactamente igual como me ves tú. Y esa es su verdad. Entonces tenemos que trabajar con su verdad y desde su verdad, ¿no? Porque como decía un gran sabio, el ser humano todos estamos deseando cambiar, pero odiamos que nos cambie. Entonces, al final el tratamiento no pasa por decirles las cosas, sino ayudarles a pensar. No, yo también intento hacer como mucho trabajo de eso, enseñarte a pensar sobre ti, ¿no? Yo creo que esto
no se hace mucho en este país, por lo menos, ¿no? El que de pequeño te enseñan a pensar sobre ti, ¿no? Te enseñan matemáticas, te enseñan tal, ¿no? Y depende de la familia en la que vivas, igual eso se promociona un poco más. Pero el poder trabajar esos procesos de introspección, ¿no? El poder pensar en uno mismo, ¿no? O trabajar esa flexibilidad cognitiva, esa capacidad de juicio, ¿no? Haciendo, yo qué sé, talleres de prensa, podemos hacer videoforum, podemos hacer, intentar ver la vida desde los distintos matices y no solo desde el que nos quieren poner, ¿no? Yo siempre esto lo digo, ¿no? Pero el otro día hicimos un grupo criticando a Rafael Nadal, ¿no? Pero que no, si es guay, claro, claro. Pero lo que consiste también en ver en otras perspectivas, ¿no? ¿Es un superhombre o se está dejando su salud por un éxito, ¿no? O sea, pero no porque yo quiera criticar a Rafael Nadal, sino porque podamos dar la oportunidad de ver las muchas luces que tiene cualquier situación, ¿no? Y por eso tengo que trabajar ese tipo de procesos cognitivos que se dan, ¿no? Aparte también el trabajo emocional, ¿no? No me quiero olvidar de hablar del trabajo emocional, que para ellos también a veces la vulgarez, la función que tiene es calmar, ¿no? Esa emoción, ¿no? Porque la expresión de las emociones es el cuerpo el que las lleva, ¿no? El sudor frío, la tensión, ¿no? Entonces, anular el cuerpo también a veces tiene una función de anular la emoción. Por lo cual habrá que explorar ese mundo emocional, tanto en su vida como también esos programas de inteligencia emocional, donde también hay que enseñarles, ¿no? A definir lo que son las emociones, de cómo identificarlas, de cómo regularlas, de cómo manejarlas, ¿no? Entonces, todo eso, insisto, desde técnicas activas, desde técnicas donde el cuerpo esté presente, donde situaciones intermediarias, donde uno puede trabajar con el cuerpo, donde surja cierta emoción, pero que no sea una emoción tan potente como para que se llegue al desborde, ¿no? Y luego ya ponerle palabras a todo eso. En fin, a mí es un tema que me apasiona, ¿no? Y yo muchas veces cuando hablo, ¿no? Intento no tener un guión porque me gusta que me vaya fluyendo un poco las ideas y no sé, a veces puedo ser un poquito, quizás un poco disperso o confuso. Perdóname por esta parte si ha sido así. Lo que sí, para terminar con esto, sí me gustaría que, sobre todo, que podéis intentar transmitir la idea de la gravedad, ¿no? De esta enfermedad, que el mejor tratamiento es la prevención. El mejor tratamiento es escuchar a nuestros hijos, a nuestros familiares, en sus preocupaciones, en sus miedos, validar las emociones, ¿no? Cuando nos cuentan algo, por lo menos validar, ¿no? Oye, pues entiendo que te sientas así, ¿no? Porque a veces, hombre, no, estamos también en una sociedad donde, hombre, ¿cómo te sientes así? Venga, hombre, no tienes que sentir así, ¿no? Entonces, al final, como que las personas vamos, las pacientes, ¿no? Al final van a ayudarnos en ese mundo emocional, ¿no? Y al final les desconecta un poco de esa sensibilidad del ser humano, ¿no? Y a veces dan una sensación como una especie de yo robot, ¿no? Donde van haciendo, cumplo, hago, ejecuto, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar es esa relación con esa persona que está ahí deseando ser rescatada, deseando que te relaciones con ella para poder hacerla crecer, creer en ella, para que podamos acompañarla sin crecer. Pero no podemos ir dentro de ellas, ¿no? No podemos, ¿no? Yo siempre pongo la metáfora que podría haber para profesionales como para familiares, ¿no? Donde somos un faro, ¿no? Donde nosotros podemos decirle que estamos por aquí, pero ellas están en un barco con un oleaje inmenso, donde su barco tampoco está en buenas condiciones, pero nosotros no podemos ir a su barco ni podemos coger su timón. Nosotros solo podemos ser una luz, una guía que podemos decirle por aquí, pero nada más. No podemos estar metiéndonos en ellas, decidiendo por ellas, tomando el timón de su vida, ¿eh? Cada uno tiene su barco y ellas son las dueñas de su barco. Nos guste o no nos guste, tenemos un barco, tenemos que cuidarlo y sacar el mejor provecho en la vida. Bueno, espero haber podido transmitir algo de lo que como yo entiendo, ¿no? El trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, sin más, despedirme, agradecer, insisto, mi agradecimiento a Radio La Brambilla, a la Hospitalería Lacma por esta oportunidad de poder hablar, ¿no? Del trastorno de la conducta alimentaria para que sea un poco más conocido, ¿no? Y que haya más sensibilidad, que haya mejores tratamientos, que haya más ayudas para más centros de tratamiento para esta patología que es tan importante y hay tantos casos y cada vez más, sin desdeñar ni mucho menos la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, que también son muy importantes y que están ahí, que en realidad son la misma, ¿no? La anorexia, ¿no? La restricción, la bulimia con los atracones y el trastorno por atracón, solo los atracones sin conductas compensatorias, ¿no? Y al final todo va en el mismo eje, ¿no? Es todo el mismo continuo, ¿no? Y de hecho hay pacientes que empiezan por anorexia, luego pueden pasar a bulimia con lo largo de los años, trastorno por atracón,
¿no? Y entonces se va moviendo, pero al final, insisto, ¿no? La importancia de los síntomas es la que tiene, pero más importante es el ser humano que hay detrás, y tenemos que relacionarnos con él, tenemos que ayudarle, comprenderle, ayudarle a que pueda conocerse para que tenga una vida lo más feliz posible, y siempre se puede, aunque tengan 54 años o 60. Eso no es determinante. Lo que es determinante es poder intentar creer en esa persona para acompañarla en su crecimiento. Bueno, pues con esto lo dejo. Insisto, muchas gracias a la Asociación La Barandilla, al Hospital de Villalarma, al Hospital Santa Cristina, ¿no?, por haberme dado esta oportunidad también para poder estar aquí expresando. Y nada, cualquier cosa me buscáis, César Pérez Franco, como pone ahí, y estoy, si queréis alguna consulta, encantado de atenderos para lo que me falta. Un placer estar en este taller. Os dejo con el siguiente ponente. Y un saludo a todos y hasta la próxima. ¿Quién maldijo tu existir antes de empezar y te dijo que no sirves, que no eres capaz? Mentiras, mentiras. Bueno, y seguimos con este programa especial dentro de los trastornos mentales graves que estamos realizando desde el Hospital de Día Lachman en colaboración con la Radio Social La Barandilla. Pues hoy seguimos hablando de los trastornos de alimentación. Han escuchado ustedes a un profesional y ahora pues tengo el placer de presentar a una colega, digo colega porque José Manuel Dolade a Zaragoza va mucho, pero sobre todo unido la Asociación La Barandilla Paso a Paso Aragón, pues realizamos alguna actividad en Zaragoza. Y la última, pues tuve el placer no de conocer, porque había participado en esta radio social, a Consuelo, la presidenta de TCA Aragón. Consuelo, muy buenas. Hola, buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como digo a los seguidores de estos talleres, creo que eres una de las personas, no voy a decir la que más, porque siempre habrá alguna más, alguna persona que entienda más de trastornos de alimentación, trastornos de anorexia, bulimia, trastornos de atracón que usted. Estoy seguro que alguna tiene que haber. Pero bueno, que sea la presidenta de una asociación, que dé charlas donde alguien quiere conocer las consecuencias que es sufrir uno de estos trastornos, ¿no? Y sobre todo, ser usted la encargada de todos los que llaman a TC Aragón de tener la primera entrevista, pues significa que por sus manos pasan personas que están sufriendo estos trastornos y familiares. ¿Me equivoco o no, Consuelo? Así es, yo soy la persona que llevo el teléfono de la asociación y soy con quien primero hablan. Y luego ya pues hay un grupo de socios y en las que todos participamos, y yo voy derivando las llamadas, porque claro, lógicamente no puedes dar atención a todos, entonces voy derivando las llamadas a distintas compañeras para que hablen con las familias, con pacientes. Incluso tenemos una psicóloga que colabora con nosotros de forma altruista, que ya es la que más se encarga de hablar con los pacientes. Porque muchas veces a lo mejor crees que estás ayudando y te estás equivocando. Un poco la pata. Y te estás equivocando. Pues nada, queridos oyentes, queridos seguidores del Hospital de Día Lachman y de la Radio Social La Barandilla, les dejamos en esta segunda parte muy interesante. No se nos vayan, porque si la primera ha sido de un profesional, la segunda es de una profesional, porque como ella, pocas personas viven estas consecuencias. Consuelo, te dejamos en este taller de trastornos de alimentación. Vale, gracias, José Manuel, y gracias por la invitación. Bueno, yo no sé si sé mucho o sé poco. Soy madre de una paciente, de una niña, bueno, de una adulta ya de 25 años, que sufre trastorno de conducta alimentaria. Y bueno, a raíz de ello, pues entré en contacto con la Asociación TC Aragón, asociación que a día de hoy pues soy presidenta. Cuando hablamos de trastorno de conducta alimentaria, hablamos de comida, ¿no? Cuando realmente es la forma que se transmite la enfermedad, en la forma que en las familias vemos la enfermedad, dijéramos, ¿no? Realmente es el 10%, lo que decimos es la punta del iceberg, luego está el 90%. Y en ese 90%, ¿qué es lo que vemos? Pues pacientes con baja autoestima, autopercepción, exigencia brutal. Es que es sufrimiento también. ¿Cómo nos damos cuenta las familias? Pues vamos viendo señales de que algo pasa, pero piensas, esto no me va a tocar a mí, no, esto no me puede pasar a mí. Pero
cuando te das cuenta, dices, pero ¿cómo no me he dado cuenta antes? Veías los síntomas, esa mala relación con la comida, pero no querías creerlo. Y bueno, empezamos momentos muy duros, asumiendo la enfermedad y viendo que nuestra vida se va a convertir en una pesadilla. Nuestra vida y la de nuestros hijos, en este caso con la de mi hija. ¿Cuántas veces me he hecho la pregunta de cuándo empezó todo? Pues no lo sé. Es una enfermedad que se va fraguando, que puedes llevar años viviendo con ella y no te enteras. Se esconde, no se deja ver. Vas viendo señales de que tu hija va cambiando. Preguntas, hija, dime, cuéntame qué te pasa, cómo estás. A todo te responde no, no y no, no me pasa nada, déjame en paz. Entonces es muy duro. Empiezas a vivir en una casa con la planta de una enfermedad, pero no es solo tu hija la enferma, es que la enfermedad ataca a toda la familia. Cuando todo lo niega, muchas veces las familias consideramos que es la enfermedad de la mentira, pero no son nuestras hijas, nuestros hijos o nuestras parejas las que niegan, es la enfermedad. Es la enfermedad que no quiere que la veamos, no quiere que ayudemos a nuestra hija o a nuestro hijo o a nuestra pareja. Quiere aislarlo. Bueno, y cuando lo descubres, pues tienes que empezar un tratamiento, lógicamente. Y llegas a la primera consulta, y esto lo hemos comentado mucho en las familias, en nuestros grupos de autoayuda. Llegas a la unidad de trastornos de conducta alimentaria y empieza un infanto juvenil con 16 años. Y bueno, crees que con 4 citas y una caja de pastillas, pues se recuperará pronto. No hay pastillas que recuperen para recuperarse. Esta enfermedad es muy compleja. Se necesita un equipo multidisciplinar de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores sociales, enfermeras, enfermeros, nutricionistas, para la recuperación. Y los procesos de recuperación son lentos. Nos gustaría que la recuperación pasara en 3 o 4 meses, pero cuando hablamos de recuperación podemos hablar de una media de 5 años. Luego cada paciente es un mundo, cada paciente tiene un proceso de recuperación, claro, al que le puede costar menos. Cuando empezamos con la enfermedad y empezamos el tratamiento, vivimos momentos muy duros, momentos con mucho sufrimiento, de sufrir a tu hija muchísimo. De sufrir de tal manera que, claro, ese sufrimiento, pues como madre, pues te parte el corazón. Es como si ves que ha cambiado tanto que te cuesta reconocerlo. Es como si un monstruo se hubiera instalado en su cabeza. Realmente es que muchas veces lo he hablado con él. Mamá, es que la cabeza, el monstruo es que no me deja vivir. Las familias tenemos mucho miedo, mucho. Lloramos a escondidas, tenemos vergüenza hasta de reconocer que nuestros hijos, nuestras hijas están enfermos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una enfermedad mental. Quitamos ya por fin ese estigma. Es una enfermedad que la ha elegido a ella o a él, en el caso fue a ella. Y nadie tiene la culpa. Yo estuve los 4 primeros años, de hecho, yo estuve en mi casa castigándome junto a ella, castigándome y culpándome sobre todo, de que no me había dado cuenta, de que había hecho mal, por qué me había pasado esto, por qué le había pasado esto a mi hija, por qué tenía que sufrir de tal manera. Pero bueno, pasados los 4 años salí a la calle a pedir ayuda. Igual que ella inició un tratamiento a los 16, cuando ella tenía 20, pues yo salí a la calle a pedir ayuda.
entré en contacto con Desde Aragón, empecé a las autoayudas y decidí que era momento de cuidarme y sobre todo de informarme, porque la mejor manera de poder ayudarles es informándote, sobre todo conociendo a la enfermedad a la que te estás enfrentando. Intentas hablar con ellos, hacerles entender que están enfermos, con tratamiento y ayuda se pueden curar y que se curan, porque la curación es posible. Pero luego está la enfermedad que nos ataca. Van pasando los días, los meses, intentas normalizar la vida familiar, pero es imposible, resulta imposible. Tienes que seguir las pautas que te dan los profesionales y sobre todo las pautas al principio con la comida resultan complicadas, porque ahí sale la enfermedad a decirte no me voy a comer esto no lo hago, esto no quiero. Pero bueno, con paciencia, quitando el foco de la comida, la atención, pues poco a poco vas consiguiendo que coman. Pero claro, también el monstruo, la enfermedad empieza a actuar de forma brutal. Vómitos, autolesiones. Llegan días hasta que mi hija quiso desaparecer. No una vez, varias. Era tal su sufrimiento que no quería la vida. Fue duro, fue muy duro. Fueron días muy duros porque veías ese sufrimiento, veías que acababa, pero sabías que tenías que darle la mano con fuerza, agarrarla y decidir, sobre todo repetirle muchas veces: cariño, vamos a salir adelante. Llevamos 9 años con la recuperación, que no es poco. Ahora mismo, pues, estamos en un arcade. Y la recuperación no es lineal, es una montaña rusa. Estamos arriba, otros abajo. Ahora llevamos unos días bastante abajo, pero bueno, ahí estamos dándole la mano, profesionales y familia, para que vuelva a subir. Y para que llegue un día, como ya me dijo ayer mismo, en el que mi cabeza deje de hablar, deje vivir. Y sí, yo le digo, te dejará vivir, hija mía, esa cabeza, te dejará bailar, cantar y sobre todo ser feliz. Llegan días duros en el proceso. A veces hay que ingresar. Hay que ingresarlas, que son duros. Incluso tienes que tomar las decisiones de incapacitar, porque la enfermedad no quiere ayuda, no quiere que le ayudes. Pues hay que llegar a eso. Pues llegamos, ¿qué vamos a hacer? Todo sea por sacarla de la enfermedad, por sacar al monstruo de su cabeza. Nos ha tocado vivir mucho, familiarmente, a muchas familias, no solo a mí. Nos ha tocado ingresos aquí, ingresos en agudos, que no sirve para ellos, ingresos en las UZCAs, ingresos fuera de la comunidad. O sea, hemos sido derivadas muchas familias fuera de la comunidad a recibir tratamiento en clínicas privadas. Y bueno, si mal es un ingreso aquí, cuando ya te derivan pues a 300 kilómetros de tu casa, esto lo hemos hablado muchas veces con las familias que lo sufren. Llegas allí, dejas a tu hija, a tu hijo, a tu pareja, ves cómo se cierra esa puerta y dices, ven, con la vida, porque todo depende de cómo empiece el tratamiento allí. Te puedes pasar meses. Encima, pues a muchos nos viene el confinamiento y pandemia y todavía nos tocó más. Pero bueno, al final el esfuerzo merece la pena. Ha merecido la pena esos ingresos. Porque al fin y al cabo les dan unas herramientas que les ayudan a enfrentarse a la enfermedad, les ayudan a su recuperación. En ese proceso, que es lento, doloroso y en el que se sufre.
familias no nos rendimos, no tiramos la toalla. Es verdad que hay familias que también te encuentras, pues que piensan que es un capricho y ya se les pasará. Yo les digo, esto no es ningún capricho, esto no se pasa. Tiene que iniciar un tratamiento y cuanto antes mejor. Eso también lo dice la sociedad, qué triste, ¿verdad? ¿Cuántas veces me he oído? Son niñas caprichosas, son niños. Cuando hay que hablar más de las niñas, quizá porque esto del cambio de la belleza y tal, parece que son caprichosas, sobre todo en el caso de las pacientes que sufren anorexia, ¿no? Para nada, son caprichosas. Cuando sufren tanto, tienen tanto miedo. En esos ojos ves miedo, ves sufrimiento. Es como les cambia la voz. Pero bueno, también hay que ser optimistas, también hay que pensar que se salen. Cada vez que nuestra asociación o algún socio nos comunica el alta de su hijo, de su hija, de su pareja, pues todos los socios nos volcamos. Lo celebramos con una gran fiesta porque al fin y al cabo dices, bueno, alguien, el monstruo ha abandonado a alguien por fin, ha salido de esa cabeza. Y bueno, la familia no puede estar más contenta, porque ver a su hija, a su hijo feliz, es lo que todos deseamos, ¿no? Para nuestros hijos. Tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos, con nuestras hijas, para que se valoren, para que se quieran, para que se acepten. Con nuestras parejas también, porque nos estamos encontrando también mujeres y hombres que llaman porque tienen a sus parejas con un trastorno de conducta alimentaria. Siempre nos decimos lo mismo, o yo mismo me lo digo muchos días. Tienes que darle cariño, pero también tenemos que ser conscientes que a la enfermedad no hay que darle nada. Es que tampoco se iba mucho más que decir, ¿no? Que la recuperación es posible. Sobre todo pensar que la recuperación es posible. Que cada paciente es un mundo, cada familia somos un mundo, pero que de usted ya se sabe. Y que lo difícil no es comer, como dice la asociación de pacientes. Lo difícil es que aprendan a quererse, a valorarse, a subir esa autoestima, a vivir. Bueno, dar las gracias a Radio Maravilla por estas jornadas que está haciendo sobre los trastornos mentales. Al profesional que ha intervenido antes que yo, darle las gracias, porque estoy segura de que os hablará muchísimo mejor que viene la enfermedad. Yo lo he hecho con una madre que a lo mejor hoy no es su mejor momento, pero igual que ella se cae, yo también tengo derecho a caerme. Y bueno, ha sido el día. Gracias. Y aquí estamos para ayudaros y para escucharos.